El acuerdo de divorcio de Suking. Fírmalo. ¿Qué? Suking quiere divorciarse de mí. ¿Sorprendido? Tú. Un yerno que vive en casa. Suking es una estrella de cine popular. Esta brecha entre el cielo y la tierra no te hace sentirte impotente y avergonzado. ¿Por qué no te preguntas a ti mismo? Con tu estatus, ¿eres digno de Suking? Mi estatus no es algo sobre lo que puedas especular a tu antojo. Tú, un apestoso repartidor de comida, todavía tienes estatus. Déjame decirte. Suking ya ha recibido la invitación a la gala benéfica. Gala benéfica, pero está organizada por la familia número 1 del país Yun, la familia Ren. Cualquiera que pueda tener una pequeña relación con la familia Ren en el futuro. Todos los grandes directores del país Yun le rogarán a Suking que actúe solo por una invitación. ¿Quieres terminar mi relación con Suking de 5 años? Estás repartiendo comida y se te fue el cerebro. Puedes ser un poco realista. Sentimientos. ¿Cuánto valen tus sentimientos? ¿Cuánto valen tus sentimientos? Suking ya ha sido designada como la anfitriona de la gala benéfica. No necesita invitación en absoluto. Realmente eres una persona escoria que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Los anfitriones de galas benéficas anteriores, sin excepción, son todos dignatarios, personas adineradas y celebridades. Podemos conseguir una invitación. Ya es una gran bendición. Anfitrión. Mientras me prometas no molestar más a Suking. Quizás el año que viene ella tendrá esta oportunidad. Yo digo que ella es este año. ¿Entonces lo es? ¿No crees que tu apellido es Ren? Así que puedes tener una relación con la familia Ren, ¿verdad? Ren Xiaoyao, si tienes algo de conciencia, fírmalo. Deja de molestar a Suking. Que Suking venga a verme. Firma el acuerdo de divorcio primero. Imposible. Que Suking me lo diga en persona. Ren Xiaoyao, eres un mocoso repartidor de comida. Eres tan incivilizado. ¿Qué estás haciendo? No dijiste que yo era incivilizado. Entonces yo no tengo por qué ser amable contigo. Deténgase. Ren Xiaoyao, estás loco. ¿Cómo te atreves a atacar a la hermana Chen en la calle? Solo quiero preguntarte una cosa en persona. ¿De verdad te vas a divorciar? Sí. Sí. Ren Xiaoyao, no lo entiendes. La gente se esfuerza por ascender después de que asista a la cena de gala y premios benéfica. La brecha entre tú y yo será como un abismo infranqueable. Nuestra relación no es más importante que el dinero. Los sentimientos también necesitan ser mantenidos por dinero. Tu coche lo compré yo. Tu ropa y pantalones fueron comprados por mí. ¿Qué te hace pensar que puedes hablarme de sentimientos? Este es un piso de lujo. En Paraíso del Lago Esmeralda, Yangcheng, más 1 millón. Ve a vivir la vida que quieres. Esta pequeña cantidad de dinero realmente no me importa. Para ti, la riqueza, el estatus, son realmente tan importantes. Ren Xiaoyao, quiero algo que simplemente no puedes darme. Lo sé. No has experimentado la vida de la clase alta. Tómalo. De Abai Jinan. Pide al técnico más caro. Suking, te lo digo. Puedes tener los recursos de hoy. Todo gracias a mí. Si no fuera por mí. En solo 5 años, ¿cómo pudiste pasar de ser una actriz oscura de 18º nivel a la posición de mejor actriz? Cállate. He estado luchando en este círculo, bebiendo y sonriendo para llegar a donde estoy hoy. Recoge tu patética autoestima. No nos avergoncemos mutuamente. La avergonzada no soy yo. Eres tú. ¿No sirve de nada decir más? Ren Xiaoyao. No nos enredemos más. Si crees que el dinero es muy poco, bien, añadiré más. ¿De verdad crees que mis esfuerzos pueden medirse con dinero?
Ren Xiaoyao. Ruptura pacífica. ¿Qué? Ruptura pacífica. Shuqin. Cuídate. De ahora en adelante. Ya no te daré ningún apoyo. El Shuqin que soy hoy se basa en mis propios esfuerzos. Al final, solo eres un caso perdido. Si hablamos de apoyo, el joven maestro que de la familia que es quien le dio a Shuqin el mayor apoyo. Incluso la invitación a la gala benéfica fue dada por el joven maestro que. Kezu. En verdad, hay muchas tortugas en un estanque poco profundo. Solo él, Kezu. Ni siquiera tiene derecho a lustrar mis zapatos. Ren Xiaoyao. Kezu, el príncipe heredero de la Alianza Anyi, ha invertido en muchas estrellas famosas, como los 4 reyes celestiales y las 4 actrices principales. La visión determina el patrón. Un personaje pequeño como tú, le gusta presumir con palabras afiladas momentáneas. No te culpo, pero ni siquiera tienes derecho a hacerme enojar. Joven maestro que, ¿por qué está aquí? Recibí información interna. El anfitrión de la gala de este año es Shuqin. Entonces, vine aquí específicamente para compartir esta buena... Soy yo quien decide. ¿Quién presenta los premios de la gala benéfica? Por supuesto que no, pero sí han malentendido. Bueno, eso me favorece. Solo una gala benéfica. Solo un anfitrión, mientras Shuqin lo quiera. Aunque sea recoger estrellas del cielo, la satisfaré. Kezu, ten algo de vergüenza. El asunto de la anfitriona, ¿qué tiene que ver contigo? Eso es lo que arreglé para Shuqin. Cállate. Realmente me decepcionas demasiado. En ti, ni siquiera puedo ver la de un hombre. Responsabilidad y compromiso, más básicos. Vale. No tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún compromiso. La anfitriona de la gala benéfica. Tómalo como mi regalo de divorcio para ti. Shuqin, te arrepentirás. ¿Por qué estás fingiendo? Basta. Deja de hablar. Ruptura pacífica. Shuqin, eres demasiado amable. Solo mira. Después de que te deje. Ni siquiera una chica de pueblo se casará con él. Si la chica de campo no se casa con él, yo lo haré. Ye así, amor de la infancia de Ren Xiaoyao, la heredera de la segunda familia más grande del país Yun. Medidas de 3 rondas, 86, 60, 96. Hermano Xiaoyao, finalmente te estás divorciando. Genial. Hyacinth, ¿por qué has vuelto? Esto, ¿de qué se trata esto? Oí que te ibas a divorciar. Así que volví corriendo sin parar. Esto es la tarjeta de la habitación de la Villa Jardín Wanliu. Jardín Wanliu de Jincheng. Esa es la zona más lujosa para ricos del país Yun. Un lugar donde cuesta 1 millón por metro cuadrado. Esta es la llave del garaje de la villa. Compré 2 de cada coche de lujo. Todos son modelos de edición limitada, de gama alta. 1 para conducir, 1 de repuesto. ¿En serio? Cada uno de estos coches vale 30 millones. Este garaje debe valer cientos de miles de millones. Esto es ginseng coreano de 1000 años. Cura todas las enfermedades y prolonga la vida. Oí que es muy bueno para los riñones. Los principales consorcios del país Yun han gastado recientemente enormes sumas de dinero para competir por ello. Alguien ofreció decenas de miles de millones, pero aún así no pudo comprar el ginseng coreano de 1000 años. Hermano Xiaoyao. El diamante más grande del mundo, el corazón del cielo, está en la familia Ren. El mío es el segundo diamante más grande, la estrella del océano. Hermano Xiaoyao.
Todo esto es mi dote. ¿Estás dispuesto a casarte conmigo? ¿Quién es esta mujer? ¡Qué rica! El país Yun tiene este tipo de poder, pero solo las dos familias principales lo tienen. La familia número 1, la familia Aren, y la segunda familia, la familia Ye. Ella es la heredera de la familia Aren, o la heredera de la familia Ye. Esta dama no se estará equivocando de persona. Él, Ren Xiaoyao, es solo un gigolo apestoso. Lo sabía. ¿Por qué no quería a Su King? Compensación por divorcio. Así que por eso, ya se ha aferrado a otra mujer. Los canallas de hoy. Cuando Shu King mencionó el divorcio, incluso fingió estar muy agraviado. Ren Xiaoyao, realmente no pensé que fueras este tipo de persona. Así que parece que estos 5 años, tus sentimientos por mí eran todos falsos. Shu King. No hay necesidad de enojarse. Alguien como Ren Xiaoyao, que solo busca dinero. He visto muchos de ellos. Mira. Solo espera. En un momento, él será como una tirita, pegándose a esta dama. Hermano Xiaoyao. Te casarás conmigo. Estoy. No dispuesto. Acabo de liberarme de las cadenas del matrimonio. Ahora mismo. Quiero disfrutar. La vida de un soltero de oro. Hermano Xiaoyao, entiendo. Pero no renunciaré en absoluto a... Ren Xiaoyao, entregaste tu cerebro junto con la comida. Una belleza tan deslumbrante, ofreciéndosete y aún así te niegas. Creo que, probablemente, contrató a un montón de extras para montar un espectáculo delante de nosotros. Todo por el bien de enfadar a nuestra Su King durante el divorcio. Así es, eso lo explica. Esta tarjeta es solo una tarjeta de membresía de supermercado, ¿verdad? Esta llave es para el baño público. Qué tonterías de ginseng coreano de 1000 años. Creo que es solo un rábano apestoso. Ren Xiaoyao, si quieres actuar, puedes al menos encontrar un mejor guionista. No esperaba ser descubierto por mí tan rápido. La cantidad de sal que ha comido esta anciana es más que el arroz que has comido. Y te atreves a actuar delante de mí. Comes tanta sal. No tienes miedo de enfermar. Ren Xiaoyao, sigues siendo tan infantil. Encontrar una zorra. Actuar frente a una reina del cine. Realmente te sobreestimas. Cállate. Si te atreves a insultar a Hyacinth de nuevo, te destrozaré la boca. Hermano Xiaoyao, eres el mejor. Ren Xiaoyao. Su King. No nos molestamos con él. Estás en una gala benéfica. El anfitrión de la ceremonia, incluso decirle una palabra más, estaría por debajo de nosotros. Alguien como él solo merece quedarse en lo podrido y apestoso fondo de la sociedad. Vámonos. Tu divorcio con Xiaoyao es la peor decisión que has tomado en tu vida. No te arrepientas entonces. Al día siguiente. La gala de premios benéficos. Mira, es Su King, la recién coronada mejor actriz de esta noche. Tan hermosa. ¿Cómo se esperaba del joven maestro que, alguien que él cultivó? Y 8. Ren Xiaoyao. ¿Qué haces aquí? Alguien me invitó. Otros te pidieron que entregaras la comida para llevar a la entrada del salón de banquetes, pero no te pidieron que entraras, ¿verdad? Dijiste que alguien te invitó. ¿Dónde está tu invitación? Su King. ¿Crees lo que dice? Es solo un repartidor de clase baja. ¿De dónde sacaría una invitación a un banquete de primer nivel? Creo que deberíamos mantenernos alejados de él. Realmente no tengo invitación. Lo sabía. La basura inútil nunca decepciona. Ni siquiera tienes una invitación.
Entonces, ¿cómo entraste aquí? Quizás se aprovechó de la entrega de comida de otra persona y se coló detrás de ellos. O quizás se arrastró por el baño. La seguridad en este banquete es terrible. ¿Cómo dejaron que esta basura se colara? Ren Xiaoyao, este no es lugar para ti. Te aconsejo que te vayas de aquí ahora. De lo contrario, si las 3 familias principales te ven después, será vergonzoso. Me temo, si las 3 familias principales me ven aquí, vuestras caras serán aún más feas. Puede haber algo más feo que tu ropa. Lo que digo es que un pobre diablo como tú, probablemente nunca antes ha estado en un banquete como este. Y simplemente vino vistiendo este tipo de ropa. Podría ser que pensaste que ibas a plantar arroz en los campos. Echa un vistazo. El atuendo del joven maestro que fue especialmente diseñado por un diseñador del país Yun. Vale 200.000 yuanes. Suficiente para que repartas comida sin comer ni beber durante varios años. Tú, el que fue echado, inútil yerno que vive en casa. Mereces beber este vino. Te dejaré beber hasta hartarte. Ren Xiaoyao, ¿qué estás haciendo? Esta es mi mami. Solo porque es tu mami. Todavía puede estar aquí ahora. No tengo invitación. Pero este banquete se celebra para mí. ¿Alguna vez has visto a un emperador entrar al palacio? Se requieren entradas. Me gusta usar camisetas. Es porque son cómodas. El hombre más rico del mundo, Zuckerberg, también le gusta usar camisetas. Solo vosotros, los nuevos ricos, os gusta usar trajes todos los días. Por cierto, nunca he usado un traje que valga 200.000 yuanes. Mis trajes empiezan en 1 millón. Loco. Creo que simplemente no puedes aceptar la realidad de divorciarte de Su King. Estás teniendo un colapso mental. Creo que solo tiene problemas mentales. Ahora, al mudarnos de Kuyu Manor, una zona rica como esta, me temo que solo podrás dormir bajo un puente. Esto es del cielo, cayendo instantáneamente al infierno. Me temo que tu cerebro está dañado por la caída. Voy a hacer que alguien eche a este bueno para nada. Espera un minuto. Ren Xiaoyao, sé que el divorcio te ha afectado mucho, pero por favor deja de acosarme. Duplicaré el acuerdo de divorcio para ti. Y por favor, ve claramente, no somos personas del mismo mundo. Si insistes en quedarte aquí, entonces busca un rincón donde quedarte. No quiero que otros malinterpreten nuestra relación y afecten la ceremonia de esta noche. Hoy, este asiento. Estoy decidido a sentarme en este asiento. Realmente eres un ignorante indigente. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y todo estará bien? Cada mesa aquí está sentada según el patrimonio neto. Aquellos con un patrimonio neto de 10 millones se sientan en la mesa 3. Solo aquellos con un patrimonio neto de 1.000 millones están calificados para sentarse en la mesa 1. Si no fuera por Su King, siendo la anfitriona del banquete de esta noche, ni siquiera ella estaría calificada para sentarse en la mesa 1. Ren Xiaoyao, escucha atentamente. Esta posición. Me temo que solo el organizador, el joven maestro que, está cualificado para sentarse aquí. Así es, el joven maestro que no solo posee una gran cantidad de activos, sino que también tiene profundas conexiones con las 3 familias principales del país Yun. Él puede decidir quién es el anfitrión de la gala benéfica. Este tipo de red, incluso en Hong Kong, es inigualable. La familia que en Hong Kong puede tener algo de influencia. Pero los distinguidos invitados en los premios de la gala benéfica vienen de familias de élite de todo el país. No cualquiera es digno de un asiento allí. Olvídalo, Su King. Ya que insiste en quedarse aquí, yo tampoco quiero sentarme en la misma mesa que él. Espera un momento. Simplemente busquemos un asiento atrás. Después de todo, quiero mantener un perfil bajo.
Ren Xiaoyao. ¿Cuándo aprenderás del joven maestro que es rico y discreto? Tú, en cambio, eres pobre e irrazonable. Tú sentado en esta posición ahora, haciendo que el joven maestro que se vaya, ¿no te sientes avergonzado? Shuqing. Eres realmente estúpida. Yo estaba sentado aquí antes de que vosotros llegarais. No entiendes lo que esto significa. Creo que simplemente ha perdido la cabeza. Creo que eres tú quien ha perdido la cabeza. Cielos, ¿de qué familia es esa hija? ¡Qué belleza deslumbrante! Los hombres aquí hoy van a disfrutar. No solo los hombres, incluso yo, como mujer, la encuentro tan hermosa, delante de ella. Su Qing queda completamente eclipsado. ¿Se dieron cuenta de las joyas que lleva puestas? Eso es, un bow valorado en decenas de millones. Hermano Xiaoyao, ¿cómo me veo hoy? Estoy absolutamente deslumbrante, ¿verdad? Belleza cuando te arreglas. Sí que tienes algo de encanto. Con tu belleza, podrías elegir totalmente cualquier soltero de oro en el banquete de hoy. Pero ¿por qué ser tan cerrada de mente y elegir a un mendigo apestoso? No me digas, ¿quieres repartir comida con él y...? ¿Eres tú, pequeña belleza? Esas joyas Buou que llevas al cuello también son falsas, ¿verdad? Una belleza glamurosa. Y un mendigo pobre y patético. Ustedes dos hacen buena pareja. Ciertamente, una coincidencia, pero para una ocasión como la de hoy, probablemente no sea apropiado. Este es un banquete benéfico de primer nivel. No es un evento de cría de cerdos. Tú. Perra, ¿te atreves a pegarme? Espera a que salgamos, y puedes despedirte de esa mano. Perra, ¿de verdad te atreves a golpear al joven maestro que sabes siquiera la influencia de la familia que en Hong Kong? No me digas, eres como Ren Xiaoyao, este tipo despreciable, y no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. El joven maestro que es el organizador de la fiesta, y un invitado distinguido de la familia Ren. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso con él? La familia Ren no te perdonará. ¿Me oyes? La familia Ren te culpará por no golpear lo suficientemente fuerte. Hermano Xiaoyao, me estás tomando el pelo otra vez. Ren Xiaoyao, no vayas demasiado lejos. Si hay algo, podemos hablarlo después. No me importa si tú y esta mujer están teniendo una aventura. La gala de premios de esta noche es muy importante para mí. No quiero que ocurra ni el más mínimo error. Llévate a esta mujer rápidamente y dale el asiento al joven maestro que... Aunque sea la mesa número 1, Xiaoyao y yo la cedamos. Él no se atrevería a sentarse allí. Debería saber cuál es su lugar. Debería tener claro cuál es su nivel. El joven maestro que solo está siendo modesto. ¿Realmente estás tentando a la suerte, verdad? Vamos, oh joven maestro que... Hoy. Usted siéntese aquí. Deje que esta gente inferior vea lo que es una verdadera familia adinerada. Joven maestro que, por favor. El evento está a punto de comenzar. Con el estatus distinguido del joven maestro que ya debería estar sentado. Solo temo que no tienes agallas para sentarte aquí, ¿verdad? Este asiento, originalmente estaba reservado para alguien importante, pero la gala está a punto de empezar y todavía no están aquí. Probablemente estén ocupados con algo y no puedan venir. Bueno, entonces me sentaré aquí primero. Nadie me va a detener de todos modos. ¿De qué tendría miedo? Kezu, ¿no crees que la persona que debería estar sentada aquí no pudo venir porque le surgió algo, verdad? Déjame decirte, ya está aquí. ¿Dónde? Lejos en el horizonte, pero justo delante de ti. Soy yo. Tú. ¿Te atreves a engañarme? Tú, apestoso repartidor, eres digno de sentarte en la mesa número 1. Su Qing. Ya lo he dicho antes.
Esta persona tiene un problema en el cerebro. Date prisa y busca a los guardias de seguridad, y échalo. Ren Xiaoyao, ¿puedes, por favor, dejar de causar problemas? No podemos simplemente romper en paz. ¿Por qué tienes que estar en mi vida? En el punto de inflexión más importante de mi carrera, oponiéndote a mí una y otra vez, haciéndome soportar las miradas acusadoras de los invitados. Es tan difícil admitir que el joven maestro que es más sobresaliente que tú, él ha estado en mi carrera, dándome una gran ayuda. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué más puedes hacer aparte de causar problemas? Shuqing. No esperaba que fueras tan estúpido. Originalmente, la actuación benéfica, el anfitrión de la ceremonia de premios, fue el último regalo que te di. Ya que no lo aprecias. Entonces simplemente te reemplazaremos, a ti, el anfitrión. Si no fuera porque eres un tipo tan despreciable, serías demasiado molesto. De hecho, disfruté bastante hablando contigo, porque tu ignorancia siempre me trae mucha diversión. Puedes tener un poco de sentido común, por favor. La gira benéfica es una transmisión global en vivo. La iluminación y el diseño del escenario en este banquete fueron arreglados con una semana de antelación. Y el anfitrión es aún más, la figura central de toda la velada. Ahora la fiesta está a punto de comenzar. En este momento crítico, la única que puede cambiar el proceso es probablemente la invitada de honor del banquete de esta noche, la hija mayor de la familia Ren, la propia Ren Feifei. Pero mira la expresión de su cara. ¡Qué serio está! Es una pena que no se meta en la industria del entretenimiento para ser actor. La industria del entretenimiento. Ni siquiera me molesto con ella. El círculo en el que tanto me he esforzado no es algo que puedas difamar a tu antojo. Mi hermano Xiaoyao tampoco es alguien a quien puedas calumniar a la ligera. Reemplazar al anfitrión original, Shuqing, y dejar que Feifei lo presente ella misma. Bienvenidos a todos a la anual ceremonia de actuación benéfica y entrega de premios. El presentador de la gala de cada año es muy esperado. El presentador de este año también lo está esperando todo el mundo. Ahora anuncio. Gala Benéfica 2023. El presentador de la gala de premios es Oriod. Shuqing. Han cambiado al presentador. Ya no es Shuqing. El jefe dijo que Feifei será la presentadora. Es Shuqing o Lin Chiling. En realidad, no es ninguna de las dos. Este año es muy especial. La presenta la hija de la familia Ren, la propia Ren Feifei. La señorita Ren todavía está en camino. Por favor, espere un momento. ¿Cómo pudo pasar esto? No se decidió hace mucho tiempo que sería Shuqing. Apuesto a que debe ser Shuqing. Ofendió a alguna persona importante. Mira, ella y ese tipo de la camiseta estuvieron liados toda la noche. ¿Qué está pasando? ¿Joven maestro qué? ¿Joven maestro qué? Por favor, pregunte rápido. ¿Por qué la familia Ren cambió al presentador? Es imposible que sea realmente por culpa de este bueno para nada. Una sola frase, ¿es verdad? ¿Cómo podría yo saber sobre un cambio tan grande? Entiendo. Debe ser. Alguna persona importante vio a Shuqing enredada con este tipo despreciable y se preocupó por bajar el nivel de este banquete, así que lo cancelaron temporalmente. Ren Xiaoyao, realmente eres un gafe. Simplemente no soportas ver que a Shuqing le vaya bien, ¿verdad? Un banquete tan grande, cuyo anfitrión no podría ser cancelado, solo porque yo y Ren Xiaoyao intercambiamos unas pocas palabras. Debe haber otra razón. Joven maestro ¿qué? Podría llamar a la señorita Ren y preguntar. Señorita Ren, es la heredera de una familia importante en el país Yun. ¿Cómo podría yo tener su número de teléfono? ¿Qué pasa, joven maestro que? No, ni siquiera tienes el número de teléfono de Ren Feifei, ¿verdad? Por supuesto que tengo el número de teléfono de la señorita Ren. Es solo que recientemente cambié un teléfono nuevo y todavía no lo he guardado. Joven maestro que, un presidente tan importante como tú, no tiene un asistente que se encargue de este tipo de cosas por ti. Llamaré a mi asistente ahora mismo y haré que me envíe el número de teléfono de la señorita Ren. Maldita sea. Como sea, todavía no ha terminado. Mi mami ha estado en la industria del entretenimiento por años
Ella definitivamente sabrá cómo arreglar esto. The film was translated and narrated by M Media. Hola, hijo. Asistente Liu, Soy tu mami. envíame el número de teléfono de Eren Feifei. Estoy en el salón de belleza. ¿Qué? No me escuchaste bien. Te estoy diciendo que me envíes el número de teléfono de Eren Feifei. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué nivel de persona es Ren Feifei? ¿Cómo podría tener su número de teléfono? ¿Qué hago ahora? Ya ni siquiera tengo a mi mami. Estás buscando a Ren Feifei. También es clienta de nuestra tienda. Tengo su número de teléfono. Sí. Es esa Eren Feifei la que a menudo me llama. Y ni siquiera tengo tiempo para contestar. Envíame su número de teléfono. 13663. Shukin siempre ha estado usando un número de teléfono falso para engañarte. Llama ahora mismo. Si la otra persona es la hija de la familia Ren Feifei, me iré de este banquete inmediatamente. Me iré con el hermano Xiao Yao. Irnos juntos. Joven maestro que, date prisa y llama. Deja que vea tu fuerza. La diferencia entre tú y él es como el cielo. ¿Y la tierra? Ya que a este tipo le gusta ver humillaciones, joven maestro que, entonces déjale probar lo que es ser humillado. Vale. Ren Xiao Yao. Tú mismo lo dijiste. Solo espera a morir. Espera. ¿Ahora tienes miedo? En un The momento. film was translated No podrás and salvar la cara. narrated Esta by escena M Media. será bastante vergonzosa. Hoy, haré que te echen de este banquete. Y en el futuro, por favor, no acoses más a su king. Ren Xiao Yao, puedes dejar de causar problemas. Fuiste tú quien quiso irse en primer lugar. Y ahora te arrepientes. No me arrepiento. Si la otra persona realmente es la hija de la familia Ren, nosotros dos nos iremos inmediatamente. Y si no lo es, joven maestro, ¿qué harás? Si no es Ren Feifei, ¿saldré gateando de aquí? El joven maestro que está dispuesto a apostar con un repartidor de comida como tú. Esa es su generosidad. En lo que él respecta. Esto es una apuesta que no puede perder. Solo necesita ver las fichas del otro lado para ver si le satisfacen. Deja de decir tonterías. Llámala. Ponlo en altavoz. Hola. ¿Eres Ren Feifei? Sí. ¿Qué quieres? Ren Xiao Yao, ya te has avergonzado lo suficiente. Vámonos. Su king, baja la voz. No dejes que esta señorita Ren piense que tú y este bueno para nada. Todavía están enredados. Ren Xiao Yao, sigues siendo terco. Te daré 3 segundos. Vete ahora. O si no, llamaré a seguridad. Deja de actuar. Sé que no eres Ren Feifei. Soy Ren Feifei. ¿Estás seguro? Eres la hija de la familia Ren Feifei. ¿Qué hija de la familia Ren? Si fuera tan rica, ¿por qué sería limpiadora? ¿Qué? Tú, una limpiadora. Vas a un salón de belleza. ¿Qué tiene de malo ser limpiadora? No puedo ir a un salón de belleza. La experiencia para nuevo cliente es solo 68. Lárgate de aquí. Joven maestro, ¿qué está pasando? No conoce a Ren Feifei. Entonces el puesto de anfitrión, no fue usted quien lo arregló para mí. Shukin, no es la verdad lo suficientemente obvia. Shukin, ¿quién ha sido verdaderamente bueno contigo todos estos años? No puedes verlo. Tú, un repartidor, deja de actuar con tanta santurronería aquí. Joven maestro, como organizador de este banquete. Estoy muy ocupado todos los días. Marcar el número equivocado no es normal. Exacto. Mismo nombre, o mismo apellido, eso es perfectamente normal. Este joven maestro en su teléfono, incluso tiene guardado el número de teléfono de una limpiadora, muestra que el joven maestro que se preocupa por la gente común. Es solo que, el asistente cometió un error, y dio el número de teléfono equivocado. Todavía estaba preocupado, sin saber qué hacer. ¿Quién hubiera pensado que serían tan tontos? Y me explicarían todo. Hermano Xiao Yao. ¿Por qué no lo olvidamos? Nunca podrás despertar. Un montón de gente que finge estar dormida. Fingir estar dormido delante de mí está bien, pero fingir ser algo que no eres no está bien. Joven maestro,
Te daré una oportunidad más. Llama a la verdadera Ren Feifei aquí. ¿Yo? Ya le he pedido a mi asistente que le envíe un mensaje a Ren Feifei. Ella dijo que estará allí enseguida. ¿Quién me busca? Xiao Yao, estás vestido demasiado llamativo. Pensé que había llegado la verdadera presidenta Ren. Así que resulta que es solo otra de las amantes de Ren Xiaoyao. Shuqing. Echa un vistazo. Ren Xiaoyao a tus espaldas. Está tan ocupado. Ren Xiaoyao, ¿con cuántas mujeres te estás metiendo a espaldas de Su Qing? Que Su Qing se divorciara de ti. Fue la decisión correcta. Ren Xiaoyao, ¿es esta la sinceridad de la que habla? Eres sincero con ella, y también eres sincero con ella. Ren Xiaoyao, originalmente pensé, realmente eres un pedazo de basura inútil. No esperaba que fueras un gigoló. Fuera en realidad toda una habilidad. Belleza. Veo que tú también tienes algo de encanto. Supongo que tampoco eres barata, ¿verdad? Ren Xiaoyao es solo un apestoso repartidor de comida que gana solo unos pocos miles de yuanes al mes. No dejes que te engañe. Tú, ¿cómo te atreves a pegarme? No estás muy familiarizado con la hija de la familia Ren. ¿Cómo es que cuando está parada frente a ti, ni siquiera la reconoces? Ella es Ren Feifei. Joven maestro que, ella es la hija de la familia Ren, Ren Feifei. Por supuesto que no. ¿Cuál es el estatus de la señorita Ren? ¿Cómo podría ella conocer a Ren Xiaoyao? Este tipo de repartidor de comida, creo que ella es solo con Ren Xiaoyao. Colándose. Es el limpiador. Te estoy hablando a ti, una limpiadora. ¿Por qué no barres bien tu suelo? ¿Qué haces andando con este bueno para nada? Te digo, ¿cómo es eso posible? Lo que él gana, ni siquiera es tanto como tú ganas. Ren Xiaoyao, deja de hacer el tonto. Llévate rápido a estos dos. Ahora que estás aquí, ni se te ocurra irte. Date prisa y ve a barrer tu piso. Quizás, si el presidente Ren viene más tarde, podría perdonarles la vida. El bueno para nada finalmente ha tenido un momento de lucidez, sabiendo que con mi familia que no se juega. Solo tengo miedo de ensuciar las manos de Feifei. Déjame hacerlo. Tú. Esta bofetada es por tu falta de respeto hacia Feifei. Tú. Esta bofetada es por tu falta de respeto hacia Jiaxin. Ren Xiaoyao, estás buscando la muerte. Esta bofetada. No tienes razón, solo quiero golpearte. Solo considéralo, como compra dos y llévate uno gratis. Hermano Xiaoyao, estuviste tan guapo hace un momento. Loco, loco. Ren Xiaoyao, tú, bueno para nada. ¿Cómo te atreves a plena luz del día a usar una zapatilla para golpear la cara del joven maestro que, ¿sabes? Que el joven maestro que quiere matarte, ¿cómo aplastar una hormiga? Es así de simple. Un sapo ignorante. No gastes tu aliento en ellos, joven maestro que, dile rápidamente a tus hombres que les retuerzan la cabeza. Joven maestro que, ¿está bien? Creo que Ren Xiaoyao realmente tiene problemas mentales. No se rebaje a su nivel. Apestoso repartidor de comida, te perdono por el bien de Shuqing. Tú. Y estas dos putas. Arrodíllense frente a mí, y rueguen por piedad. Y los dejaré ir. Feifei,
No te molestes con él. La ceremonia está a punto de comenzar. ¿Quieres irte? Sin siquiera disculparte conmigo. ¿Quién te crees que es que? Ren Xiaoyao, hazla arrodillarse rápido. El joven maestro que te perdona. La vida por consideración a mí. No seas desagradecido. Su King, solo deja que se lleve a estas 2 zorras a su muerte. No seas desagradecido. Simplemente no merece tu simpatía. Con su bajo estatus, se atreven a ofender al joven maestro que necesitamos mostrarles quién manda. Claramente no saben quién lleva la batuta aquí. Estimados invitados, la señorita Ren Feixfei ha llegado al lugar del evento y actualmente se encuentra en la mesa número 1, conversando amistosamente con amigos. A continuación, invitemos a ella al escenario para presentar. Ella. ¿Es ella realmente Ren Feixfei? Joven maestro que, no me diga que usted ni siquiera reconoce a Ren Feixfei. ¿Yo? Claro, la reconozco. Es solo que hoy está vestida bastante bien y maquillada, así que no la reconocí. Y que si es la hija de la familia Ren. He sido gerente durante tantos años, manejo de actrices desde Guangdong hasta Hong Kong. ¿Qué clase de tormenta? No he capeado. Y hoy me engañó un don nadie. Entonces, ¿qué cara do me queda para seguir luchando en esta vida? Mírenlos a todos, tan patéticos. Tienen las caras hinchadas por las bofetadas. ¿Qué es? Señora Shi. ¿Tiene alguna idea brillante? No eres solo un gigolo inútil que vive de las mujeres. No tienes ninguna fuerza real en absoluto. La fuerza de nuestro hermano Xiaoyao. ¿Cómo podría alguien como tú, una señora, entenderlo? ¿Sigues llamándolo hermano Xiaoyao? Esto, hermano Xiaoyao aquello. Ese chico. Ahora se ha aferrado a Ren Feixfei. ¿Crees que aún tendrás la oportunidad de brillar? Creo que tienes algo de atractivo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y te presentaré a algunos hombres ricos. De esa manera, no podrás ascender a la cima y convertirte en un fénix. No me importa si eres un proxeneta o una medem. Pero si te atreves a poner tus ojos en mi mujer, estás buscando la muerte. Tú, te atreves a pegarme. Esta noche, voy a enviar a esta perra a la cama del joven maestro Chan de la familia Chan. El joven maestro Chan estará muy emocionado cuando vea tu cara. ¿Te atreves? Mira si me atrevo. Con mis contactos en Hong Kong, durante los últimos 20 años, con solo una palabra mía, puedo hacerlas sufrir todo tipo de humillación en la cama. Mañana, la pondré en la primera página del periódico. Ya he pensado en el titular. Se llamará Repartidor entrega esposa a hombre rico. Hermana, sí, no hagamos tanto alboroto. Después de todo, es el exmarido de Su King. Si las cosas se complican, me temo que afectará la carrera de Su King. Ren Xiaoyao, discúlpate rápido con la hermana Si. ¿Conoces la influencia de la hermana Si en la opinión pública de Hong Kong? No tienes vergüenza, pero yo sí. Shi Liyan, originalmente quería perdonarte, pero parece que eso ya no es necesario. ¿Qué broma? ¿Quién te crees que eres? ¿No crees que puedas prohibirme, verdad? ¿Quién soy yo? Pronto lo descubrirás. Bienvenidos todos a la ceremonia de premios de la noche benéfica 2023. Demos la bienvenida a los de este año, de la actuación benéfica, mayor inversor, pionero benéfico, joven maestro Ren. Espera. Una ocasión tan importante, ¿cómo podría faltar yo? Después de todo, esta actuación benéfica. Mi familia aquí también invirtió el 30%. Enciendan las luces. Como puedes verme en la oscuridad total. Qi Fengpei, hijo del cuarto maestro Qi, la Cámara de Comercio Qise, dominando más de la mitad del mercado del entretenimiento, es el verdadero magnate de la industria, controlando todos los recursos principales en Guangdong, Hong Kong. Señor Qi,
Los invitados son siempre bienvenidos. Por favor, tomen asiento. El joven maestro Ki realmente vino. Joven maestro Ki. ¿Qué joven maestro Ki? ¿Qué joven maestro Ki podría ser? Debe ser Ki Fengtai de la Cámara de Comercio Kisen, el que controla la mayor parte de la industria del entretenimiento, el hijo del cuarto maestro Ki. Así que, es esa familia Ki que tiene contactos tanto en el mundo legal como en el ilegal. Digno de ser el gran jefe de la industria del entretenimiento. Ren Xiaoyao. El joven maestro Ki ya está aquí. Y tú sigues sentado en ese asiento. Veré cuán miserablemente mueres después. El joven maestro Ki es ese. Joven de la familia del cuarto maestro Ki, ¿verdad? ¿Cuál es tu estado? El nombre del cuarto maestro Ki no es algo que puedas pronunciar a la ligera, Kesu. Este es... ¿De qué distrito es este mendigo? Joven maestro Ki, esta cosa, no sé de dónde se coló. Ha estado causando problemas en el banquete. Por más que lo echamos, no se va. ¡Qué idiota! Ni siquiera puede echar a un mendigo. La familia que todos estos años te hemos estado manteniendo por nada. El joven maestro Ki tiene razón. Yo lo echaré ahora mismo. Y luego le daré el asiento a usted. Todo lo que dices es una tontería. ¿Puede una persona sentarse en un asiento en el que se ha sentado un mendigo? Parece que el cuarto maestro Ki no te disciplinó lo suficientemente bien. Joven maestro Ki, lo siento. Ren Xiaoyao es mi exmarido. Él no ha visto grandes ocasiones. Me disculpo con usted en su nombre. Nueva reina del cine emergente. No está mal. Por el bien de la nueva reina del cine emergente, te romperé los brazos y las piernas. ¿Alguien? Joven maestro Ki. Esta es la de mi Ren Feshfei, actuación benéfica. Si causas más problemas, tendré que pedirte que te vayas. Tu actuación benéfica. Si no ocurre nada inesperado. El banquete de esta noche tendrá el apellido Ki. Ki Fengtai, ¿qué quieres decir con esto? Represento a la familia Ki para aumentar la inversión. Inyectando el 100%. El joven maestro Ki es generoso. Entonces yo, en nombre de los niños empobrecidos, gracias. Pero tengo condiciones. Si realmente puede invertir 1.000 millones. Las condiciones se pueden discutir. ¿Por qué gritas, mendigo apestoso? Yo diré una palabra y decidir tus condiciones, se cumplan o no. Escuchen todos. Mi condición es... que la señorita Ren Fei se case conmigo. Joven maestro Ki, estoy extremadamente agradecido por su generosidad, pero si esta es tu condición, entonces estás pensando demasiado. Si la señorita Ren no, ni siquiera te da una oportunidad, entonces tendré que retirar mi inversión con pesar. Pensando que esta simple inversión de 1.000 millones puede hacer que un sapo sueñe con comer carne de cisne. Joven maestro Ki, realmente estás soñando despierto. Mendigo apestoso. Tienes bastante descaro. Y si añado otros 1.000 millones... Este joven maestro Ki tiene un poder tan fuerte, Su King, si vas con él.
¿Qué significa esta gala benéfica? Siquiera cuenta. Ya que es una actuación benéfica. Presumiblemente todos aquí están aquí por caridad. Y tienen su propio precio. Y mi precio es ella. Pasar una velada agradable conmigo. Y dejar que tú, este inútil, mires desde la barrera. Kifente. 2.000 millones te han vuelto loco. Realmente te atreves a decir cualquier cosa. Incluso te atreves a pensar en todo. Incluso te atreves a codiciar a mi mujer. No solo voy a tocar a tu mujer. También quiero lisiarte. Mientras tu mujer me sirva cómodamente. Añadiré otros 1.000 millones para comprar tus pies. 3.000 millones. La habilidad del joven maestro Ki es simplemente inmensurable. Si esto es cierto, entonces será la mayor inversión en una actuación benéfica en los últimos 10 años. Su posición será inquebrantable. Joven maestro Ki, 3.000 millones. Me temo que has apostado el dinero del ataúd de tu padre, todo. Si dejas que el cuarto maestro Ki sepa que eres así, me temo que se arrepentiría de haberte dado a luz. Ren Xiaoyao, creo que estás realmente loco. El joven maestro Ki te hará cortar la lengua en un momento. Ren Xiaoyao. Bien. Ya que soy el mayor accionista de este evento benéfico, entonces seré misericordioso. Te daré una oportunidad. Arrodíllate y lame mis zapatos hasta dejarlos limpios. Quizás te deje un cadáver entero. El mayor accionista. Pero solo puede serlo por 3 segundos. 3. Absolutamente, está teniendo un colapso mental. 2. Creo que estás realmente loco. Alguien, tráigame a esa mujer. 1. Llegó un nuevo mensaje. El señor Ren acaba de añadir inversión. La cantidad es 3.000% de la donación original. ¿Qué? Imposible. 3.000%. Eso es imposible. Me basé en la ayuda del país del Ágila para apenas juntar este 100%. 3.000%. Mirando a todo el país de Yun, además del joven maestro Ren de la familia Aren, nadie tendría tal fuerza. Así es. El joven maestro Ki tiene razón. Debe haber algo turbio en esto. Así que, realmente fue la interferencia de una fuerza externa. Solo se puede decir que la gente como tú tiene una visión demasiado estrecha. La fuerza de nuestro país, Yun. ¿Cómo podrías tú fácilmente comprenderla? 30.000 millones. Señorita Renfei está equivocada. ¿Idiota? ¿Por qué le haces eco? Incluso si es cierto. ¿Qué tiene que ver con gente como tú? Ren Xiaoyao. Esta inversión del 3.000%. ¿Sabes cuántos ceros hay detrás del 1? ¿Cuántos ceros? Yo mismo transferí el dinero. ¿Crees que sabes mejor que yo? Transacción exitosa. Ren Xiaoyao, te has vuelto loco. Señorita Renfei, es normal cometer un error de vez en cuando. ¿Eres tú quien está haciendo un berrinche en un lugar como este? Algunos de ustedes aquí pueden tener dudas, pero la autenticidad de la inversión será anunciada a todos más tarde. Así que, por favor, invite al señor Ki a bajar y tomar asiento. Verdaderamente digno de nuestra gala benéfica.
tirando cientos de miles de millones en un ataque de rabia, solo para acostarse con una mujer. Chan Kan, el hombre más rico de Guangdong y Hong Kong, un inversor destacado en la industria del entretenimiento, y el portavoz de Salon Chuanxi. Es cierto que el joven maestro de la familia Chan, hermano Kun, también asistirá a la gala benéfica. Oí que la última vez, una hermana siguió al hermano Kun durante medio mes, y después de regresar, su patrimonio neto aumentó directamente 6 o 7 veces. Me pregunto si el hermano Kun se fijará en mí. Yo también quiero ser favorecida por el hermano Kun. Chan Kun, ¿qué haces aquí? No me faltan mujeres últimamente. Vine al más grande del país de Yun, lugar de comercio, para darme un gusto. Este hermano tiró 30.000 millones en un ataque de rabia, solo por una mujer. ¿Qué clase de mujer podría ser? Está incrustada de diamantes. No uses tus ojos sucios para comentar sobre este banquete. Es este banquete muy limpio. Es solo un juguete bajo las entrepiernas de nosotros los ricos. Si tu mente está llena de estos pensamientos mezquinos, no eres bienvenido aquí. Dice que no soy bienvenido. Entonces te mostraré si soy bienvenido o no. Ve a traerme 10.000 millones. A todas las bellezas aquí. Si quieren dinero, quítense la ropa para mí aquí mismo. ¿No es esta una gala benéfica? ¿Cuántos ceros? Te quitas una prenda y te doy 100 millones. Me lo quitaré. Vale. Ve. Dale el dinero. ¿Quién más? Me lo quitaré. Me lo quitaré todo. Esta gente es realmente barata. Su King, tu camino al estrellato será fácil, ¿no entiendes? Esto es dentro del círculo, la situación más real. Todos. Las que aún no se han quitado nada, les daré otra oportunidad. Quítense una prenda, te daré 1.000 millones. Chan Kun, eres demasiado anárquico, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué no les preguntas a ellos? ¿Qué están haciendo? Chan Kun, por favor, vete. Te dije cuando vine. Solo estoy aquí para divertirme un poco. No es bueno que yo haga algo de caridad. Joven maestro Chan, realmente ves a través de la apariencia hasta la esencia. Impresionante. Joven maestro Ki, las grandes mentes piensan igual. Prometedor. Ellos no entienden. Joven maestro Ki, joven maestro Chan, ustedes están haciendo este tipo de cosas aquí, ¿no les parece asqueroso? ¿No es esta nuestra nueva reina del cine? Señorita Shu King. Maestra reina del cine. ¿Qué tipo te gusta? Puedo cambiar. ¿Te gusta refinada? ¿O te gusta salvaje? ¡Qué vulgar! Hay otra belleza aquí. Es un honor hoy estar en el mismo escenario con 3 bellezas. Joven maestro Ki, ¿por qué estás parado ahí pasmado? Elige uno rápido. Ve tú primero, joven maestro Chan. Entonces no seré cortés. Entonces me quedaré con esta. De todos modos, todo tiene un precio claro. Entonces pagaré primero. Algo que no sabe cómo vivir o morir. Lo que acabas de usar fue. Este dedo tuyo la tocó. Entonces ya no necesitas esta mano. ¿Qué tonterías estás diciendo ahí? ¿Qué habilidad tienes? Puedes intentarlo. Estoy aquí para divertirme. Y no rompí las reglas. ¿A ti qué te importa? Reglas. Mis palabras son las reglas. Si este lugar se vuelve turbio por el dinero, en mi opinión, esta gala benéfica, a partir de este año, bien podría no celebrarse. ¿Qué tono tan altanero tienes? Dices que no se celebrará y no se celebrará. Ren Xiaoyao, ¿de qué estás hablando? Si la gala benéfica no se celebra, ¿cuánta gente perderá su trabajo por esto y no tendrá nada que comer? Así es. Si no lo celebras, ¿dónde voy a encontrar celebridades femeninas para apoyar? Así es.
nuestras diversas familias, invierten en una celebridad femenina aquí, cada año. Siempre ha sido así durante tantos años. La regla por defecto de la gala benéfica. ¿Qué hay de malo en eso? Exacto. Creo que deberíamos agarrar a este ignorante y sacarlo de aquí. Correcto. Saquen a este hombre de aquí. Échenlo. 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 Escuchen, escuchen. Aquí. Tú eres el que es. La persona más impopular. Fingiendo ser un caballero. Mereces ser despreciado. Quieres anular las reglas. Eso significa que estás contra nosotros, todas las familias. Creo que después de la fiesta, ni siquiera sabrás cómo moriste. En ese momento, tomaré a tus chicas y me divertiré mucho. Si te atreves a señalarlos de nuevo con el dedo, ni siquiera el Rey del Cielo puede salvarte. Tú. Hago un llamamiento a todas las familias presentes, en nombre del Salón Chuanzi, para bloquear a este ignorante inútil. Salón Chuanzi, esa organización por encima de todos los países, la organización número 1 del mundo, Salón Chuanzi. Chan Can es en realidad miembro del Salón Chuanzi. Estoy de acuerdo, para bloquear a Aren Xiao Yao. Para bloquear a Aren Xiao Yao, para que Aren Xiao Yao no tenga a dónde ir en el país Yun. Bloquéenlo. 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 No esperaba. Salón Chuanzi ha producido un montón de perros rabiosos como tú. Disfruta de tu momentánea labia. Di más. Lleva tus últimas palabras contigo. Chao, Shene. Te daré 3 minutos para aparecer frente a mí. De lo contrario, no tienes que ser la persona a cargo de Salón Chuanzi. No tienes que hacerlo. ¿Estás loco? ¿Qué te crees que eres? ¿Cómo te atreves a dar órdenes a nuestro Salón Chuanzi? ¿Cuál es el estatus de Chao Shene? Él es de nuestro Salón Chuanzi, una de las 5 personas de más alto rango. Solo tú puedes invitarlo. Chan Can. Espero que puedas seguir riendo después. Como máximo 3 minutos. Tú y toda la familia Chan desaparecerán en el país Yun. Creo que ya estás asustado. Estás diciendo tonterías. Así, yo también te daré una oportunidad. Tú. Envía a estas chicas a mi habitación. Que me sirvan obedientemente. Tú solo arrodíllate en la puerta de la habitación. Espera a que termine. Quizás pueda perdonarte la vida. Joven maestro Can, con algo tan divertido. Debes llevarme a jugar. Es fácil decirlo, es fácil decirlo. Ren Xiao Yao, admito que eres muy bueno siendo un gigoló. Siempre consigues el apoyo de las mujeres. Pero esta vez has ofendido al Salón Chuanzi. Solo espera a morir. Solo una identidad de Salón Chuanzi te hace sentir tan inflado en tu vida. Qué inferior eres. Este chico está actuando así. Ya no lo soporto más. Llama a alguien ahora. Mátenlo por mí. Sí, sí, sí. Mátenlo. Luego tomen a su mujer. Tú también señalaste. Lo he anotado. Cortejas a la muerte. Que venga alguien. Arránquenlo por mí. Háganlo pedazos. Déjenme ver quién se atreve a tocar al señor Ren. Chao Shene, una de las 5 personas de más alto rango en Salón Chuanzi. Chao. Chao Shene. ¿Qué clase de persona te crees que eres? ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre, directamente? Señor Ren. Chao Shene, es a este a quien trajiste. Señor Ren, mi Salón Chuanzi ha producido a un degenerado así. Es la falta de disciplina de Chao. Chao primero limpiará la casa aquí. Y luego me cegaré para disculparme contigo. Eso es imposible.
Que venga alguien. Arréstenlo. Ren Xiaoyao, ¿cómo te atreves a tocarme? Mi familia Chan definitivamente no te dejará escapar. Gracias por el recordatorio. Entonces la familia Chan será completamente exterminada. Llévenselo. También necesito molestar al señor Chao para que limpie a la familia Wang, familia Hua, familia Shen. También. Sí. Cierto. Qi Fengkai. Recuerdo que señalaste justo ahora. Ren Xiaoyao, te lo digo. No me toques. Échenme aquí, Fengtai. Ejecútenlos juntos. Ren Xiaoyao, Ren Feifei, ¿no tienes miedo de que yo, la familia Qi y mi cámara de comercio Qisen, tomen represalias contra ti? Mi familia Ren no tiene miedo. Llévenselos. Ren Xiaoyao, Ren Feifei, definitivamente haré que mi papá use todas sus conexiones para matarlos a ustedes dos. Ren Xiaoyao. ¿Cuál es su relación con la señorita Ren? ¿Por qué ella preferiría ofender al joven maestro Qi para ayudarle? No tenemos relación. Solo casualmente compartimos el mismo apellido, Ren. Y nos llevamos bien. Así que la reconocí como mi hermana Ren. Ella tampoco me está ayudando. Ella solo está manteniendo el orden en la actuación benéfica. Todos. Hubo un pequeño episodio justo ahora. Ahora la ceremonia continúa. Por favor, den la bienvenida a la señorita Sukin para la actuación final. Nuestra familia y la Cámara de Comercio de Qisen tenemos cierta cooperación comercial central. Qi Fengtai es una persona muy vengativa. Si no quieres exponer tu identidad, es mejor que te reúnas con Qisen. Después de todo, la familia Qi es su gente. ¡Qué molestia! Entonces perdona su vida. Xiaoyao, algo malo pasó. Xiaxin ha sido secuestrada. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Es ese de la familia Lei, el joven maestro ignorante. Lei Long. ¿Ya descubriste dónde? Este video usó una IP anónima para decodificar. Nuestros técnicos lo están analizando. En aproximadamente media hora habrá resultados. Que se atreva a tocar a mi mujer. Lo haré pedazos. The film was translated and narrated by M-Media. Lei. Joven maestro Lei, tú. Como pudiste secuestrar a la señorita Ye. La familia Ye es la segunda familia más grande del país Yun. ¿Qué si son la segunda familia más grande? Mi familia Lei está protegida por el gobernante del país Yun. Siempre y cuando la tecnología central de fabricación de chips esté en mis manos. Mi familia Lei puede estar a la par de la familia Ren, en igualdad de condiciones. Lei Long, el gobernante protege a tu familia Lei, esperando que puedas dominar la tecnología central para beneficiar al país Yun, no para que uses su nombre para intimidar a otros. El poder está en mis manos. ¿Cómo hacerlo? Yo mando. Mucha injusticia llevará a la autodestrucción. El nuevo amor de Ren Xiaoyao, ya la tengo atada. Ve y ayúdame a traer a su antigua llama. Tráela aquí también. Joven maestro Lei, Shukin ya está divorciada de él. Creo que no hay necesidad de eso, ¿verdad? Aunque estén divorciados. Aún quiero que experimente lo que se siente que alguien le robe su amor. Como desee, joven maestro Lei, iré a encargarme de ello ahora. Pero joven maestro Lei, después de que esté hecho, Shukin. Kezu, tienes agallas para atreverte a secuestrar a la señorita Ye. Por supuesto que no se atrevería. Yo soy quien la secuestró.
Joven maestro Lei, ¿por qué secuestraste a la señorita Ye? Kezu, me estás haciendo audicionar hoy. No debería ser una audición en un lugar diferente. Shukin, la señorita Ye también fue invitada aquí por mí para discutir un proyecto. ¿Qué tipo de estatus tienen ustedes dos? Una es la hija de la segunda familia del país Yun. Una es la estrella más grande del país Yun. Una sala de conferencias ordinaria simplemente nos servirá esto, pero esta es una sala de conferencias que preparé especialmente para ustedes dos. Vengan, gran estrella. Tomen asiento. ¿Es esta la forma de la familia Lei de tratar a los invitados? Shukin, deja de luchar. No puedes escapar. Kezu, villano despreciable. Shukin, no puedes culparme. Culpa a Aren Xiao Yao. No solo arrebató a la familia Lei, una pieza de ajedrez importante en la industria del cine y la televisión, el sueño de la cámara roja. También robó a la señorita Ye, a quien el joven maestro Lei le había echado el ojo. Joven maestro Lei, estoy divorciada de Ren Xiao Yao. Él no hará ninguna concesión por mí. Un día como marido y mujer son 100 días de gracia. Creo que él aún tiene sentimientos persistentes por ti. Hermano Xiao Yao como yo. ¿Qué importa Sukin? El hermano Xiao Yao es tan trabajador y cumplidor, cuidando de ella durante varios años. ¿Y cómo trató ella al hermano Xiao Yao? Poniendo sus manos en una invitación de la familia Ren, quiere divorciarse del hermano Xiao Yao. Pensando que está volando alto, para poder convertirse en un fénix. E incluso pensando en hacerlo delante de tanta gente, burlándose del hermano Xiao Yao, queriendo echarlo de la sala de banquetes. Alguien como ella, que desprecia a los pobres y ama a los ricos, una mujer altiva, si yo fuera el hermano Xiao Yao. Viéndola atada al sofá y recibiendo bofetadas. Estaría eufórico. Ustedes no deben dejarla ir. Si el hermano Xiao Yao supiera que esta ex esposa suya, con su carácter vil y su cerebro desconectado, está por ahí viviendo a sus anchas, definitivamente estaría furioso. Señorita Ye, no creas que solo porque eres la hija de la segunda familia más grande, te tengo miedo. Al menos soy una estrella de primer nivel en el sector del cine y la televisión del país Yun. ¿Cómo puedes calumniarme así? ¿Está mal que me divorcie de Ren Xiao Yao? Él es solo un repartidor de comida inútil. ¿Qué lo hace digno de mí? Shukin, ¿sabes por qué Ye Jiaxin es capaz de controlar a la segunda familia más grande del país Yun? Mientras que tú siempre serás solo una marioneta controlada por otros. No pensarás ingenuamente que te convertiste en estrella por tu belleza natural, ¿verdad? El capital te sostiene. Asciendes gradualmente, el capital te pisa. Eres solo un montón de barro. La señorita Ye te regañó justo ahora, para salvarte. Qué lástima. Señorita Ye, ¿de verdad me estás protegiendo? Lei Long, debes haber entendido mal. Sukin y yo no estamos relacionados. Si vive o muere, no tiene nada que ver conmigo. Si tienes que forzar una relación, es a lo sumo mi rival en el amor. No puedo esperar a que desaparezca. Ye Jiaxin, puedes engañar a otros con estas palabras, pero a mí no puedes engañarme. Tu familia Ye es el competidor más poderoso para que mi familia Lei se convierta en la segunda familia más grande. ¿Crees que no te entiendo? Eres hermosa, inteligente y audaz. Eres la mujer que a mí, Lei Long, más me gusta. Originalmente planeaba proponerte matrimonio, pero luego oí que te fuiste al extranjero. Después de oír esta noticia, realmente me rompió el corazón. Lei Long, no tienes que estar triste. Aunque no me hubiera ido al extranjero, no me gustaría a alguien desvergonzado como tú. Ye Jiaxin, ¿cómo te atreves a hablarle así al joven maestro Lei? ¿Todavía crees que eres esa persona, la indómita señorita de la familia Ye? Ahora estás bajo el control del joven maestro Lei. ¿Todavía crees que eres esa persona?
¿Por qué te alteras tanto? Señorita Ye, tienes razón. No debería estar triste. Pero no puedes escapar de mis manos. Aquí esta noche voy a dejarte experimentar lo que es el placer supremo. Algo tan bueno. Te dejaré experimentarlo primero. Hermano Xiao Yao, finalmente estás aquí. Hyaksin. Llego tarde. Te hice sufrir. Eres un chico interesante. Encontraste este lugar tan rápido. Estaba pensando en pasar una velada agradable con Hyaksin. Te enviaré el video. Joven maestro Lei no tiene por qué arrepentirse. Esta noche haré que se sienta especialmente inolvidable. Teniendo un nuevo amor. Ni siquiera miras a tu antiguo amor. Shukin, ¿qué haces aquí? No es todo por culpa de un canalla como tú. Si no fuera porque ofendiste al joven maestro Lei, ¿cómo podría sufrir Shukin este tormento carnal? Desprecio. ¿No me engañaste para que viniera aquí? Desvergonzado. Hermano Xiao Yao, salva a Sukin primero. Espera un minuto. Ren Xiao Yao, si te atreves a dar un paso más, la sangre de estas dos mujeres te salpicará. Habla. ¿Qué quieres? Quiero sueño de la cámara roja. Después de que te lo dé. ¿Estás seguro de que puedes dejarlas ir a ambas? Mientras consiga lo que quiero. Naturalmente, las dejaré ir. Solo sueño de la cámara roja. Puedes tenerla. Solo una compañía de entretenimiento. Vale la pena que llegues a tales extremos para atarlas a ambas aquí. Soy Leilón de la familia Lei. En la subasta, me humillaste delante de tanta gente. No consideras las consecuencias de las cosas. Así es. Te aconsejo que seas obediente. De lo contrario, tú y ambos morirán. Contrato de acuerdo de acciones. ¿Es esta tu actitud al pedir algo? ¿Qué? No es lo suficientemente bueno. Tú. Hermano Xiao Yao, no se lo des. Sueño de la cámara roja no es solo una empresa de entretenimiento, e incluso si se lo das, no nos dejará ir. Los hombres están hablando. Mujeres, no interrumpan. Ren Xiao Yao, puedes dejar de causar problemas. Tenemos que morir todos aquí, antes de que estés satisfecho. Tan jodidamente ruidosas. Leilón, ya te he dado el acuerdo. Deberías cumplir tu promesa, ¿verdad? Ren Xiao Yao, tu actitud al pedir ayuda me desagrada mucho. Ahora me arrepiento. Este tipo de empresa de entretenimiento basura. Solo puedes llevarte una. Secuestraste a mi ex esposa. Y secuestraste a la mujer que amo ahora. No estás intentando simplemente hacerme caer en un dilema. ¿Alguna vez has oído un dicho? Los niños eligen. Pero yo las quiero a todas. Sin mencionar a 2 personas. Incluso si secuestraras a 20 de mis esposas. También tengo la capacidad de asegurar que no sufran daño. ¿Con qué derecho? Solo porque pediste prestado 1.000 millones. Este poco dinero para mí no es nada en absoluto. Mi familia Lei tiene dinero y poder. Con solo mover un dedo. Y puedo destruirte. Ren Xiao Yao, entrega obedientemente sueño de la cámara roja al joven maestro Lei. Y luego, toma a esa mujer y lárgate de aquí. En cuanto a esta noche, nos daremos el gusto con ella. Tú, este lacayo. Estás haciendo un trabajo realmente bueno. Tú. Acabas de tocar la boca de mi mujer. Ahora, rómpete las manos y suplícame piedad. Todavía puedo considerar dejar ir a uno de ustedes 2. Escoria. Veo que no quieres
Que estas dos mujeres vivan, ¿verdad? Espera. Por orden del Señor de la Nación, cualquiera que se atreva a tocar a la señorita Ye, muere. Enviado nacional Lord Long. Enviado Long. Hermano Xiao Yao. Pensé que nunca volvería a verte. ¿Cómo puede ser eso? De ahora en adelante, nunca más permitiré que estés en peligro. ¿Cuál es el estatus de esta familia Ye? Enviado Long, está bajo el mando del Señor de la Nación, mensajero del secretario Li. Imposible. Su familia Ye no tiene esta cualificación. Solo mi familia Lei. Está protegida por el Señor de la Nación. Lei Long, tu familia no fabrica chips, no estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué no te pones uno en la cabeza? No puedes ver eso. Que ese enviado Long es la persona que invité. Pequeño mocoso, tienes un tono muy grande. Ya veo. Debe ser un actor que contrataste. El de tu actor. La actuación es bastante torpe. Ren Xiaoyao, la próxima vez que contrates a un actor, puedes contratar a uno con mejores habilidades de actuación. Ustedes dos deberían hablar menos. Uno es un playboy, abandonado por la diosa. Uno es el vástago de una familia rica a punto de ir a la quiebra. Dos moribundos que no vivirán mucho. Eres adicto a actuar. O si no, encontraré al director Wan para que nos haga una película de arte. Yo seré el protagonista masculino. Estos dos me servirán. Tú. Sé un perro. Y mira desde un lado. Basta. No puedes ver eso. Todos ustedes arrodíllense. Se acabó. Ese realmente era el enviado especial Long. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a mi padre ahora? Gracias, enviado especial Long, por su ayuda hoy. Este mocoso vio el tesoro nacional del país Yun, y aún así no se arrodilló, a menos que, no. Necesito salir de aquí primero. De nada. Que se largue. Solo un payaso. Director Ren. El secretario Li ha programado una reunión contigo. Es el presidente Ren de la familia Aren. Está bien. Lo esperaré en casa. Vamos. Secretario Li, segundo solo a uno, por encima de todos los demás. Incluso vino a su casa a buscarlo. Hermano Xiao Yao. Dime. Esta bestia con ropa humana, ¿cómo debemos tratar con él? ¿Cómo te atreves a tocarme? Yo estoy bajo la protección del rey. Hyaksin. Golpéalo como quieras. Si algo sucede, yo me haré responsable. Pegarme. Ren Xiaoyao. Ya Hyaksin. Los haré a todos, morir sin un lugar de entierro. Joven maestro Lei, soy mucho más amable que tú. Incluso planeé especialmente un funeral lujoso para tu familia Lei. No te mataré hoy. Cuando llegue el momento, ajustaré cuentas viejas y nuevas juntas. Sukin. ¿Qué está pasando? Es el hermano Xiao Yao, quien envió gente a salvarnos. Todo era gente de la señorita Ye, yo solo. Gané tiempo. Gracias, señorita Ye. Ren Xiaoyao, eres muy responsable. Pero si no fuera por la señorita Ye, todos habríamos sido enterrados aquí. Eres muy valiente. Pero aún así, no puede compensar la brecha entre nosotros. No me arrepiento de haberme divorciado de ti. Cuídate. Cierto. Nos volveremos a ver. En la Feria de Comercio Exterior de la próxima semana. Feria comercial.
Gracias, señorita Xu, por tu maravillosa actuación. La feria comercial está a punto de comenzar. El precio del chip de este año es de 10.000 cada uno. Mike, jefe del Departamento de Comercio de Exportación de Chips del país Taga. Aquellos que estén dispuestos a comprar, traigan sus acuerdos para que yo los firme. Aquellos que no estén dispuestos a comprar, la puerta está por allá, salgan. El precio se ha triplicado en comparación con el año pasado. País Taga, eres tan malo. 3 veces el precio. No podemos producirlos, pero aún así tenemos que comprarlos. Si esto continúa, será aún más caro el año que viene. La gente pobre de nuestro país ya no podrá permitirse teléfonos móviles. Si creen que es demasiado caro, entonces no tienen que comprarlo. Es solo que, sin la ayuda de mi país Taga, bastardo, no puedes crear nada. Solo estaré aquí media hora hoy. Si necesitan algo, dense prisa. Compren al país Miao. Compren al país An. Compren a mi país La. Mi país yo. No compra. Esta es una conferencia global. Es solo un repartidor. Y aún así se atreve a decir tonterías aquí. Ren Xiaoyao. Señorita Ye, ella te trajo al país Yun para asistir a la conferencia de comercio exterior de más alto nivel. Esto ya es un acto de gracia extrajudicial. No tienes derecho a hablar aquí. Desperdicio. Tu área de especialización es vivir de las mujeres. No sabes nada de otros campos. ¿Por qué no te callas? Veo que te encanta hablar de cosas que no entiendes. ¿Quién eres? ¿Qué te hace pensar que puedes representar al país Yun? El comercio de chips del país Yun siempre ha sido manejado por el maestro Liu y yo. Dijiste que eso era antes. Ahora, yo me encargo. Me preguntaste. Maestro Liu, presidente de la familia Lei, jefe del Departamento de Comercio de Exportación de Chips en el país Yun. Maestro Liu, arreglemos este asunto correctamente hoy y luego procederemos con la transacción. Joven maestro, ¿cómo ha estado? Todavía te duele la rodilla. Maestro Liu, estos dos canallas fueron los que nos intimidaron la última vez, incluso enviaron a tu hijo al hospital. No se preocupe, joven maestro, hoy no estamos compitiendo con fuerza aquí. Transacciones de chips conciernen el destino de un país. Si alguien se atreve a causar problemas aquí hoy, irá en contra del líder del país. Maestro Liu, ya que sabe que este es un asunto importante, porque está causando problemas deliberadamente en la feria comercial. Está buscando la muerte. Tú eres el que está causando problemas. El comercio de chips del país Yun con el país Taga ha sido manejado por el maestro Liu durante tantos años. Cuando se convirtió en tu turno, tú, bueno para nada. Cálmate. Una vez que llegue el secretario del líder del país, voy a hacer que ambos se disculpen con mi hijo y luego salgan arrastrándose de rodillas. Ren Xiaoyao, eres demasiado ignorante. Lei Chan no se llamaba originalmente así. Es porque el maestro Lei ha estado profundamente involucrado en la industria de fabricación de chips aquí durante 20 años, y tiene control sobre toda la línea vital tecnológica de primer nivel del país Yun. El líder del país, para mostrar respeto por la familia Lei, cambió Lei Chen a este nombre. Cosa inútil. Dada la relación entre la familia Lei y el líder del país, puedo decir incluso con los dedos de los pies que el comercio de chips siempre estará en manos de la familia Lei. Ren Xiaoyao, deja de soñar. Aunque el sol salga por el oeste, aunque el líder del país ya no deje al maestro Liu a cargo, aún así no será tu turno, tú, apestoso repartidor.
Solo podrías tener este sueño. Mientras duermes en tu patinete eléctrico, tu calidad de sueño es impresionantemente alta. The film was translated and El perro a la narrated entrada by del pueblo M ladró. Media. Todos ustedes también están ladrando. Eres realmente estúpido. Para ustedes. Es tan difícil como ascender al cielo. Pero para mí. Es pan comido. Mientras el secretario Lee no está aquí todavía, desprisa y adúlenme. Incluso si el secretario Lee me ve, todavía tendría que arrodillarse y postrarse. El maestro Lee está aquí. Ren Xiaoyao, realmente no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. El secretario Li está al lado del líder nacional, el secretario principal más cercano. Segundos solo a uno. ¿Cómo te atreves a serle irrespetuoso? Solo espera. Ni siquiera sabes cómo moriste. Secretario Lee está aquí. Este chico en realidad está alterando el orden. Como la persona a cargo de las transacciones de chips, nunca permitiré que algo así suceda. Tienes razón. Que venga alguien, rómpanle a este escoria las piernas y échenlo fuera para alimentar a los perros. El maestro Liu ya no es la persona a cargo. ¿Qué? Secretario Lee, ¿qué está diciendo? Entiendo. El maestro Liu inventó un nuevo chip, beneficiando a la gente del país Yun. Por lo tanto, definitivamente no es tan simple como ser solo la persona a cargo. Despertaste de tu sueño. Lee. Secretario Lee. El maestro Liu no es la persona a cargo. ¿Quién es la persona a cargo? La verdadera persona en el poder detrás de la familia Aren. Soy precisamente yo. Creo que tú eres el que no ha despertado de su sueño. Esta persona a cargo. ¿Qué tiene que ver contigo? Me temo que ni siquiera sabes cómo escribir la palabra chip. Ren Xiaoyao, deja de decir tonterías. La cabeza de la familia Ren es la señorita Ren. El estatus determina la visión. Tu visión es demasiado estrecha. A años luz de la señorita Ren. Incluso si ella se encaprichara de ti, ustedes dos simplemente no son adecuados. Un repartidor siempre será solo un repartidor. Ni siquiera eres lo suficientemente bueno para llevar los zapatos de Eren Feifei. ¿Quién necesita cargar mis zapatos? Señorita Ren, estoy hablando de este bueno para nada. Tiene suerte de tener el apellido Ren. Es realmente desvergonzado. Pensar en sí mismo como un miembro de la familia Ren no es digno. Tiene la boca untada con glicerina. Siempre diciendo tonterías. Ni siquiera dice que es miembro de la familia Ren, él mismo. Dice que es la persona con poder de la familia Ren. Este es el mejor chiste que he oído este año. Es divertido. Será aún más divertido cuando te arrodilles y supliques clemencia más tarde. Feifei. Ya he conseguido todo lo que necesitaba conseguir. Es hora de que abiertamente pase a ser el centro de atención. Bienvenido de nuevo, presidente Ren. Bienvenido de nuevo, presidente Ren. Hermanito, realmente has crecido. Ren, señorita Ren, ¿cómo lo llamaste? Señorita Ren, tu familia no solo tiene a ti como única hija, como tienes otro hermano menor. Es el legendario joven maestro Ren heredando la familia Ren. La hija adoptiva es la verdadera heredera. Este asunto es cierto. La forma en que ustedes están sorprendidos es realmente muy divertida.
Joven maestro que... Alguien como yo que entrega comida. Soy digno del apellido Ren. Presidente Ren, solo estoy bromeando con usted. Mi estómago no se ha sentido bien estos últimos días. Me he cagado de miedo. Usted es un dragón entre los hombres, una estrella en el cielo. Está bien. Entonces te castigaré. Ve al baño y recupera tu cerebro. Cómetelo de vuelta para reponerlo. Visitaré a tu madre otro día. Está bien, está bien, está bien. Iré ahora mismo. Como la persona con poder de la familia Ren, algunas personas dicen que mi boca está llena de glicerina. Presidente Ren, fue imprudente de mi parte hablar. Realmente merezco morir. Por favor, por el bien de Sukin. Solo déjame ir. Sukin. Sukin está aquí conmigo. ¿Queda algún favor por usar? Arrastradla y troceadla para alimentar a los perros. Sukin, por favor, sálvame. Yo, por ti. ¿En cuántas camas de hombres me he metido? Ren Xiaoyao. Tú, ¿cómo pudiste nunca haberme dicho? No es que nunca lo dijera. Es que nunca lo creíste. Si lo hubiera sabido entonces. Tú, eres el presidente de la familia Ren. ¿Cómo pude haberme divorciado de ti? Si hubiera sabido antes que eras un snap, The film was translated and narrated by nunca me M. habría Media. casado contigo. Tienes razón. El estatus determina la visión. Tu estatus ha determinado que solo puedes vivir del aliento de otros. Por un poco de dinero. Para escalar alto y pisotear a los demás. No soy una snob. Solo pensé que había una brecha entre nosotros. Precisamente por esto. Oculté mi identidad. Queriendo usar mi amor para compensar estas brechas. Te cuidé meticulosamente durante 5 años. Pero el resultado. No solo no estás agradecido. Incluso aprovechaste la primera oportunidad después de recibir la invitación para divorciarte de mí. El inicio de tu carrera. Tu invitación. ¿Y tú? La identidad del anfitrión de la que estás tan orgulloso. ¿Cuál qué cosa? No fue algo que yo estuviera orquestando secretamente a tus espaldas. Imposible. Imposible. Eres solo un repartidor de comida. Todo lo que tienes, te lo di yo. Estás actuando. ¿Quieres engañarme para que me vuelva a casar? Sukin. Necesito encontrar a tanta gente para actuar en una obra contigo. Te lo reitero una vez más hoy. Desde el momento en que te divorciaste de mí. Tú y yo. No tenemos ninguna relación en absoluto. Entonces, entre nosotros, todavía hay 5 años de afecto. ¿No la acabas de conocer? Tú. Ya no me quieres, ¿o verdad? Solo tienes la mitad de razón. Xiaxin y yo crecimos juntos desde pequeños. Se puede decir que somos novios de la infancia. Después de casarme, ella se fue al extranjero. No hubo contacto entre nosotros. Hasta que quisiste divorciarte de mí, ella regresó a China. Dijiste: nos acabamos de conocer. Te equivocas. Pero dijiste que me enamoré de ella. Tienes razón. Xiaxin, te casarás conmigo. Corazón del cielo. Hermano Xiaoyao, por supuesto que lo haré. Suficiente. Esto es una feria comercial, no un programa de citas. Ustedes dos uniendo fuerzas. ¿Cuántos chips pueden comprarme?
Es solo un chip que cuesta 10.000 cada uno, que hay que no pueda pagar. Nosotros, la gente del país Taga, vendemos a otros países, por 10.000 cada uno, pero les vendemos a ustedes del país Yun. Entonces es 1 millón cada uno. ¿Quién les dijo a ustedes del país Yun que fueran estúpidos y ricos? Ni siquiera pueden fabricar chips. Todavía los estás vendiendo demasiado baratos. Deberías vendérnoslos a 1.000 millones cada uno, así ganarás más dinero. 1.000 millones será. Todos aquí, escuchen bien. Si buscan comprarme chips, son 10.000 cada uno. Si la gente del país Yun viene a comprarme chips, son 1.000 millones cada uno. Muy bien. De todos modos, nosotros la gente del país Yun, no los compraremos. No los compraremos. Entonces no usen teléfonos móviles. Podemos usar nuestros propios chips. Maestro Leigu ha estado a cargo de la industria de chips durante tantos años, y hace mucho tiempo desarrolló nuestros propios chips en el país Yun, y no son peores que los suyos en el país Taga. Maestro Leigu. Primero pregunten por la tarjeta de identificación del maestro Leigu. ¿De qué color es? La patente de fabricación de chips del país Yun. Ya las transferí todas al país Taga. Eso no está bien. Debería ser mi patria. ¡Qué traidor! En aquel entonces, secuestraste a mi madre. Y estafaste las patentes de la familia Aren. Ahora, estás vendiendo la tecnología central de mi país Yun a ladrones extranjeros. Ahora, el problema entre tú y yo no es solo una disputa familiar, sino también un odio nacional. Culpen a ese viejo Ren por ser demasiado estúpido. Por el bien de una mujer, realmente transfirió las patentes tecnológicas que la gente se había esforzado en desarrollar durante más de 20 años, a mí gratis. Las afrentas que sufrió mi padre, haré que las pagues 100 veces. Maestro Leigu, no hablemos de las rencillas entre la familia Ren y la familia Lei. ¿Cómo te ha tratado el señor del país todos estos años? ¿Puedes vivir contigo mismo haciendo esto? El señor del país. ¿Quién puede darme dinero? Quien pueda darme dinero es mi señor. Ahora todavía dicen que pueden fabricar sus propios chips. Como no quisieron comprarlos hace un momento, entonces ahora, 2.000 millones cada uno. 2.000 millones. ¿Por qué no nos robas directamente? Su industria actual de chips vuelve a empezar de cero. Incluso si ofrecemos un precio astronómico, aún tendrían que aceptarlo todo. Sin mencionar 2.000 millones. Me lo vendes por 20. Ni siquiera lo quiero. Todos. Este es nuestro país Yun, chip desarrollado independientemente. Shenlong número 1 ha sido sometido a pruebas tecnológicas en muchos países. Comparado con el chip del país Taga, la velocidad se incrementa 10 veces. El rendimiento se incrementa 100 veces. El país Yun en realidad desarrolló un chip tan potente. Quiero comprar muchos. Estos son los informes de pruebas de varios países. Director Ren, el precio del Shenlong número 1 debería ser al menos 500.000 por unidad. Nuestro país Yun valora la prosperidad común. Despreciamos a aquellos que tienen una ligera ventaja, y luego exigen precios exorbitantes como pequeños ladrones. Nuestro chip solo se vende por 1.000 yuanes por unidad. Y después, también proporcionaremos a países hermanos nuestra tecnología de fabricación de chips, para apoyar su tecnología. Si están interesados, pueden firmar nuestro acuerdo de transacción a la derecha. Quiero comprar. Quiero comprar. Quiero comprar. No compren el suyo. Estoy bajando el precio. Yo también a 1.000 yuanes por unidad. ¿Quién quiere comprar su basura? Démelo primero. Imposible. La industria de chips ya la vendía al país Taga como un paquete. ¿Cómo podría el país Yun posiblemente fabricar chips de nuevo? Entonces te dejaré morir sabiendo por qué. En aquel entonces, el líder nacional te pidió que compraras Sueño de la Cámara Roja. Creíste que Sueño de la Cámara Roja era solo para filmar un documental sobre la fabricación de chips. Eso fue solo una cortina de humo para engañar a la gente. En realidad, Sueño de la Cámara Roja es la cadena industrial de tecnología independiente que el líder nacional ha estado apoyando durante más de 20 años. Están diciendo tonterías. La persona en la que más confía el líder nacional soy yo. ¿Cómo podría haber una segunda cadena industrial? Estás mordiendo la mano que te da de comer, desertando al país Taga.
filtrando secretos de chips. ¿Crees que el líder nacional no sabe de estas cosas que has hecho? ¿Cómo es eso posible? Esa fue mi planificación de 10 años. Saquen al maestro Leigo. Rómpanle ambas piernas y pies. Ustedes. Llévenlo a la tumba de mi madre para que se disculpe. Hermana Fei Fei, el resto te lo dejo a ti. Hermano Xiao Yao, vámonos. No puedes irte. Alguien no dejará que Xiao Yao se vaya. Hermana Fei Fei, no querrás faltar a tu palabra, ¿verdad? No. El líder nacional viene.